Libro Nadie como Él, 10 maneras en que Dios es distinto a nosotros y por qué eso es algo bueno, por Jen Wilkin. Capítulo 8. Omnisciente. Un Dios cuyo conocimiento es infinito. Él sabe, sí, Él sabe. Entonces, ¿por qué no confiar en Él y contar tus alegrías y tus aflicciones al Salvador de los hombres? Georgia Ciel. Toda la escuela primaria tiene su cuota de personajes pintorescos, y la mía no era la excepción. La chica más insoportable en mi clase de primer grado tenía coletas, rodillas huesudas y una gran falta de dominio propio cuando se trataba de contestar preguntas. Se inclinaba hacia adelante y agitaba su brazo para ser la primera en captar la atención de la maestra. Si la señora Walker, nuestra maestra, llamaba a otro estudiante, la señorita Coletas se estiraba tanto como pudiera desde su asiento y movía sus dedos con desesperación susurrando yo, asumiendo que ese otro estudiante no sabría la respuesta. Cuando finalmente se le daba el turno para hablar, soltaba su respuesta a toda velocidad y su cara pasaba de reflejar desesperación a mostrar triunfo y alivio, aunque a veces era difícil de interpretar debido a la ausencia de sus 8 dientes delanteros. Era una sabelotodo que siempre quería pasarse de lista. Esa era yo. Un día la señora Walker me llevó a un lado y me dijo: «Qué bien se siente dar la respuesta correcta a una pregunta, ¿verdad?» Sí, realmente se sentía maravillosamente bien. Dejemos que algunos de los otros niños tengan la oportunidad de sentirse así al dar la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Bueno, señora Walker, no sé si pueda mantener mi ego gigante dentro de esos parámetros, pero la entiendo. Casi todas tuvimos momentos como estos durante nuestra infancia. La arrogancia de la juventud nos persigue hasta los comienzos de la edad adulta, cuando las realidades de la vida empiezan su trabajo correctivo de enseñarnos los límites de nuestro conocimiento. Mark Twain lo dijo bien. Cuando tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar tenerlo cerca, pero a los 21 años me sorprendí de lo mucho que el viejo había aprendido en 7 años. Envejecer significa crecer en conocimiento, pero también significa crecer en nuestra percepción de lo poco que realmente sabemos de todo lo que hay por conocer, lo cual es un montón. La señorita Coleta se encuentra ahora en la mediana edad, una etapa en la que esperaba comenzar a tener una sensación de seguridad como resultado de las experiencias y de la educación que ha acumulado. En cambio, cada vez es más consciente de lo poco que ha aprendido y de lo mucho que aún no conoce. No solo eso, sino que ha empezado a olvidar. El Dios que no aprende. ¿Quién es la persona más inteligente que has conocido? No la que más se pase de lista, sino la más hábil intelectualmente hablando. En mi caso fue mi abuelo. Aparte de ser un fiel hombre de fe, fue un ingeniero nuclear mucho antes de que el campo existiera oficialmente. Acumuló patentes y reconocimientos bien merecidos a lo largo de una carrera que se extendió casi hasta sus 90 años. Murió a los 93, todavía con una mente activa. En su funeral, sus estudiantes lo describieron afectuosamente como alguien tan brillante que sin duda sabía más ciencia de la que ellos eran capaces de aprender en todas sus vidas. Pero mi abuelo, el intelectual más hábil que he conocido, es apenas una sombra del Dios a quien adoraba. Dios no sabe mucho, sino que es omnisciente. Su conocimiento es infinito. Conoce todas las cosas, no porque las haya aprendido, sino porque es el origen de todo. Dios no aprende. Aprender implica cambiar, y como ya hemos visto, Él es inmutable. Aprender implica mover los límites del conocimiento y su conocimiento no tiene límites. Eso de que aprendemos algo nuevo cada día no se aplica a Dios. Jamás ha aprendido algo nuevo. Al no estar limitado por el tiempo, Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras y todo lo que existe fuera del tiempo. Y nunca olvida porque está plenamente presente en todo lugar. Hemos dicho que su conocimiento de sí mismo y de nosotras es perfecto, pero esto es solo una pequeña parte de lo que conoce. A.W. Tozer nos ofrece este intento de capturar las profundidades del conocimiento de Dios. Sin esfuerzo alguno, Dios conoce toda materia, toda mente, todo espíritu, todo ser, toda criatura, toda pluralidad, toda ley, toda relación, toda causa, todo pensamiento, todo misterio, todo enigma, todo sentimiento, todo deseo, todo secreto,
todo trono y dominio, toda personalidad, todo lo visible y lo invisible en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Puesto que Dios conoce toda la perfección, no conoce ninguna cosa más que otra, sino que conoce todo igualmente bien. Nunca describe cosa alguna, nunca se sorprende ni se asombra, no necesita buscar información ni hacer preguntas, excepto cuando quiere que los hombres reconozcan algo para su propio bien. El aprendizaje es un concepto ajeno para Dios, pero es algo fundamental para el ser humano. Incluso inicia antes de que nazcamos. El vientre de nuestra madre fue nuestro primer salón de clases. Es donde nuestros 5 sentidos comenzaron a procesar los estímulos. Y nunca paramos de aprender. La frase "uno nunca está demasiado viejo para aprender" se aplicaba a mi abuelo. Y mi oración es que se aplique a mí también. Desde la cuna hasta la tumba, aprender es esencial para el ser humano. Y no solo eso, sino que es un derecho humano. Las Naciones Unidas ven la educación como un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Cuando los gobiernos quieren negarle a alguien el pleno ejercicio de su humanidad, suelen empezar con la educación. Ha habido mujeres, personas pobres e incluso etnias completas a quienes se les ha impedido recibir educación por temas de control o de marginalización. Ser humano es aprender. Negar el aprendizaje humano es adjudicarse el papel de Dios, más bien de una versión malévola de él. Solo un Dios puede establecer los límites del entendimiento humano en lugares que son correctos y buenos. Poniendo a prueba los límites de nuestro aprendizaje. Dios ha dejado el universo abierto para que lo exploremos. Somos libres para descubrir lo que podamos según nuestras habilidades intelectuales en los tiempos y lugares que Él ha ordenado para nosotras. Aunque no podemos afirmar que Dios ha limitado la cantidad de conocimiento que el ser humano puede explorar, podemos decir sin lugar a dudas que sí ha limitado la cantidad de conocimiento que un humano puede consumir y usar. Estos límites son cada vez más evidentes para los que vivimos en esta época digital. 30 años después de los inicios del Internet, se estima que lo usa el 39% de la población mundial, 2.7 billones de personas, y la cantidad de información que generamos es impresionante. Cada minuto se envían 204 millones de correos electrónicos, se publican 3.472 imágenes en Pinterest, se hacen más de 4 millones de búsquedas en Google y los usuarios de Facebook comparten 2.5 millones de publicaciones. Estamos poniendo a prueba los límites de nuestro consumo en una manera que no fue posible para las generaciones anteriores. El Internet ofrece un buffet libre para todos, tanto al que realmente busca respuestas como al que simplemente está aburrido, y nos servimos del buffet como si nuestros cerebros tuvieran espacio para toda esa información y como si la necesitáramos. Como ocurre con todos los buffets, por más maravillosas que sean su accesibilidad y variedad, el consumo imprudente puede causarnos problemas de salud. Hay una diferencia entre el aprendizaje saludable y la glotonería informativa. Una refleja nuestra naturaleza humana y la otra es un deseo insaciable por ausencia de límites. Nuestro deseo insaciable por la información es una clara señal de que codiciamos la omnisciencia divina. Queremos estar al tanto de todos los hechos, pero como seres finitos no tenemos esa capacidad. Por tanto, el consumo desmesurado de información no nos da la paz mental que estamos buscando, sino que aumenta nuestra ansiedad. Los psicólogos han acuñado un término que describe lo que sucede cuando ignoramos los límites de nuestros cerebros: sobrecarga de información. Los estudios muestran que la sobrecarga de información causa irritabilidad, enojo, letargo, apatía e insomnio. Puede causar estrés cardiovascular, problemas digestivos, dolores de cabeza, dolor estomacal, dolor muscular, afectar la visión y elevar la presión arterial. Afecta nuestra capacidad cognitiva y por tanto nuestra productividad al disminuir nuestra capacidad para prestar atención y nuestra habilidad para concentrarnos. Contrario a lo que pensaríamos, la sobrecarga de información también reduce nuestra capacidad de tomar decisiones. Si bien la recopilación de datos puede ayudarnos a tomar decisiones, con tantos datos opuestos o contradictorios que sopesar, nos enredamos. Sufrimos de parálisis por análisis, pues siempre tememos que haya alguna otra información que invalide la decisión que hayamos tomado.
Incapaces de sopesar la lista aparentemente interminable de ventajas y desventajas en cada situación, no podemos decidirnos, no hacemos nada. La sobrecarga de información también tiene otro efecto devastador, mata la empatía. Un estudio llevado a cabo por la Universidad del Sur de California reveló que la exposición rápida a titulares o historias de desastres o tragedias puede adormecer nuestro sentido de la moralidad y promover la indiferencia. Manuel Castells, sociólogo de la misma universidad, dice: en una cultura mediática donde la violencia y el sufrimiento se convierten en un espectáculo interminable, sea ficción o infotenimiento, la indiferencia a la idea del sufrimiento humano se va asentando gradualmente. Dios nos ayude si como creyentes ignoramos los límites adecuados para nuestras mentes. Dios nos ayude si la Iglesia sucumbe a la inacción y a la indiferencia ante el sufrimiento humano. Debemos respetar los límites que Dios ha establecido en cuanto a la cantidad de información que podemos procesar y a la cantidad de tiempo que toma procesarla para que nos lleve a actuar y a ser empáticos. No es una nueva adicción. Es cierto que la información se ha vuelto más asequible en nuestros días, está literalmente al alcance de la mano, pero ese deseo enfermizo por tenerla no es nada nuevo. Los humanos siempre han pensado que la solución de nuestra ansiedad es más conocimiento. Adán y Eva, por ejemplo, buscaron un conocimiento para el que no habían sido diseñados. El autor de Eclesiastés, quien escribió 3000 años antes de que hubiera internet o iPhone, concluyó sus reflexiones sobre la futilidad de la vida humana con esta observación: ten presente que el hacer muchos libros no es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Eclesiastés 12:12. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Al igual que toda persona antes de nosotras, pensamos que el árbol del conocimiento del bien y del mal debería ser nuestro, que todo conocimiento debería pertenecernos. Sospechamos que Dios nos está ocultando algo y queremos saber qué es porque queremos ser como Él. Aunque nos tome tiempo reconocer que nuestro deseo es una locura, los mercadólogos no tienen ningún problema en afirmar lo evidente. Hace unos años, la campaña para impulsar el teléfono inteligente Motorola Droid lo presentaba como el teléfono que todo lo sabe, todo lo ve, pero la campaña publicitaria de Apple es aún más directa, aunque más sutil. Hay una razón por la que los productos de Apple, iPod, iTunes, iMac, iPhone, empiezan con la misma letra. Algunos pensarían que la letra I, de información, pero no es así. Ellos le dan importancia al I, que significa yo en inglés. Respondiendo a la magnífica pregunta retórica de Moisés: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Éxodo 15:11. Apple, al igual que el resto de la humanidad desde el Edén, ha respondido alegre y despreocupadamente: I am, yo soy. Pero el problema no son los mercadólogos, tampoco son las tecnologías que venden ni la información que nos facilitan. ¿Quién es el problema? Yo soy el problema. Yo y mi deseo de no tener límites ni restricciones. Si tan solo fuéramos capaces de discernir nuestras motivaciones tan claramente como lo hacen Apple y el autor de Eclesiastés. Pero el buffet de información nos llama, nos atrae hacia un eterno banquete de hechos y nimiedades. Quedamos tan embelesadas que no tenemos la claridad mental necesaria para mirar nuestros aparatos y preguntarnos: ¿acaso no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Isaías 44:20. Nos creemos la mentira. Creemos que si tenemos acceso a información ilimitada tendremos más tranquilidad. Sin embargo, ¿podemos decir que nuestra glotonería informática ha logrado aliviar nuestras ansiedades o aumentar nuestra seguridad? Tener acceso inmediato al internet para saber las mejores rutas, quién protagonizó alguna película, dónde se encuentra el café más cerca o la temperatura promedio en Zurich nos da la sensación de control por un momento. Pero cuando nos desconectamos, descubrimos que nuestras ansiedades acechan justo bajo la superficie. No nos incumbe. Esa ansiedad por no saber también se ve en nuestro deseo por conocer el futuro. Al igual que un lector impaciente que salta a la última página de una novela de suspenso para liberar la tensión, nosotras queremos echar un vistazo a lo que sigue. No es de sorprender que la práctica de la adivinación se remonte a los inicios de la historia del hombre y que aún nos persiga. El no creyente lo hace con el horóscopo, la lectura de las manos y las cartas del tarot. El creyente hace algo similar pero lo disfraza de religión. Le pide a Dios una señal extrabíblica, reclama una promesa bíblica fuera de contexto o le asigna un significado a ciertos sueños o palabras proféticas.
La Biblia narra ejemplos en los cuales Dios dio a conocer el futuro a determinadas personas para un propósito específico. Pero estos ejemplos no pueden tomarse como normativos. Nos decimos a nosotras mismas que si conociéramos el futuro, usaríamos ese conocimiento para bien. Pero, ¿qué tan probable es eso? Es mucho más probable que lo usemos para avivar las llamas de nuestra autonomía y para promover nuestros propios intereses. Quisiéramos afirmar que el conocimiento del mañana eliminará nuestras ansiedades, pero al decirlo, estamos asumiendo que el mañana traerá alegrías, o que saber lo que nos depara implica que lo enfrentaremos mejor. Si nos dijeran lo que depara el mañana, podemos estar seguras de que no solo obtendríamos respuestas, sino que surgirían aún más preguntas. Dios puede encargarse del futuro sin nuestra ayuda, no nos incumbe. Pero el futuro no es el único lugar donde buscamos conocimiento que no nos toca saber. A menudo mostramos un interés malsano por los asuntos de otras personas. La Biblia lo llama entrometerse. El hecho de que Pedro lo haya puesto en una lista de pecados que incluyen el robo y el asesinato debe decirnos algo. 1 de Pedro 4:15. Es una forma de agredir la vida de otra persona hecha a la imagen de Dios. Los entrometidos creen que tienen derecho a conocer sobre las situaciones de otras personas, aunque sin duda defenderían ferozmente su propio derecho a la privacidad. No extienden la misma gracia a los demás. Si la información es pública, lo ven como algo lícito. Son los consumidores del periodismo sensacionalista, los susurradores de chismes, los custodios de los detalles secretos de las vidas de otras personas. Son la razón por la cual tenemos contraseñas en nuestros teléfonos y computadoras. La intromisión puede ser difícil de ver porque a menudo se disfraza como interés genuino. Como madre me he dado cuenta de que el deseo de inmiscuirme en la vida de mis hijos va creciendo a medida que ellos crecen. Entre más se acercan a la edad adulta, menos puedo y debo involucrarme en sus conversaciones y asuntos privados. Pero ha sido un desafío pasar de conocer cada uno de sus movimientos y las palabras a tener que respetar esa distancia por su edad. Sí, podría leer cada mensaje y correo en sus teléfonos. Sí, podría vigilar todas sus relaciones en Internet y controlar todos sus movimientos por GPS. Hay temporadas y circunstancias en las cuales estas medidas podrían ser un medio de protección y bendición. Pero conforme mis hijos maduran, debo ir dejándolos cada vez más bajo el cuidado de Dios, confiando en que aquel que es omnisciente los protegerá. Todas tenemos relaciones en las que sentimos ese impulso a controlar. Un cónyuge, una amiga propensa a la crisis, incluso alguien que admiramos o envidiamos. Pero cuando nos entrometemos, multiplicamos sus problemas y los nuestros. Soltar y confiar. En vez de depositar todas tus ansiedades en el Internet, que no se preocupa por nadie, deposítalas en Dios, pues Él tiene cuidado de ti. 1 de Pedro 5:7. En vez de obsesionarte con el futuro, aprende a contentarte con lo que Dios te ha revelado en el presente. En vez de entrometerte, enfócate en tus propios asuntos. Dejemos que sea Dios quien maneje todo conocimiento. Él es el único capaz y además lo hará con sabiduría perfecta. Lo que eliminará todas nuestras ansiedades es el conocimiento de Dios, y para conocerle mejor tenemos que pasar menos tiempo buscando curiosidades en Internet y más tiempo buscando tesoros en la Escritura. Dejemos el futuro en las manos de Dios, pues Él ya está allí. Ocupémonos de nuestros asuntos y dejemos de entrometernos. Nuestro consuelo no viene de tener todo el conocimiento, sino de confiar en aquel que sí lo tiene. Cuando confías en que Dios es omnisciente, reconoces y descansas en 4 hermosas verdades. Primera, no puedes ser más lista que Dios. No puedes enseñarle ninguna lección de ningún tipo. Él conoce todas las cosas, no puedes eludir su lógica ni proponer una mejor alternativa para su plan. Y no hace falta que lo hagas, pues Él conoce todos los posibles resultados y consecuencias. Sus caminos son los mejores, son dignos de confianza y seguros. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Salmo 18:30. Segundo, no puedes negociar con Dios. Dado que Él sabe exactamente cómo procederías en cada escenario posible, no puedes convencerlo de que actúe con cierta manera para presentarle alguna oferta de obediencia o recompensa condicionadas. Ningún argumento le ofrecerá una nueva perspectiva. Y como ya vimos, no tienes nada que Él necesite. No necesita tu obediencia,
y ya es dueño de todo lo que tienes. No tienes que negociar con Él, ya ha prometido hacer y permitir solo lo que sea mejor para ti. Ha sellado ese pacto con la sangre de Cristo derramada por ti. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los pobres ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:38-39. Tercero, no puedes engañar a Dios. Toda actuación, por buena que sea, es evidente para Él. Para Dios, todas somos malas actrices. Ninguna está nominada para el Oscar. Tendemos a querer mostrarnos como alguien que no somos. Sea que nos guste actuar como conquistadoras victoriosas o como víctimas cobardes, Dios conoce lo que somos en realidad. No tenemos que engañar a Dios, pues la cruz ya eliminó eficazmente nuestra necesidad de exagerar nuestras fortalezas o debilidades. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Salmo 139 del 1 al 3. Cuarto, no puedes contar con que Él olvide. Tampoco deberías querer que lo olvide. Si Dios conoce todas las cosas, entonces no puede olvidar. A menudo creemos erróneamente que necesitamos un Dios olvidadizo cuando se trata del historial de nuestros pecados. Saber que Dios no olvida puede alarmarnos. Si Él no puede olvidar nuestros pecados, ¿cómo puede perdonarnos totalmente? Pero no necesitas que Dios olvide, necesitas que Dios nunca olvide ni una sola cosa. La Biblia promete que Dios nunca más se acordará de tus pecados, lo cual es una forma figurada de afirmar que no los toma en cuenta. La incapacidad de Dios para olvidar es para nuestro bien. Significa que podemos confiar en su pacto. Nunca olvidará sus promesas, nunca nos olvidará. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no lo olvidaré. Grabada te llevo en la palma de mis manos. Isaías 49 del 15 al 16. Derribando el mito de la omnisciencia humana. Como Dios conoce todas las cosas, nosotras no tenemos que conocerlas. Nuestras vidas están llenas de preguntas que esperan respuestas, pero no es el caso de nuestro Dios omnisciente. Él no padece de ansiedad por no saber algo. No tiene razón de preocuparse, pues es todo seguro para Él. Vivimos en la oscuridad del conocimiento parcial e incompleto, pero para Él la oscuridad es como la luz. No hay nada que sus ojos no vean, nada que Él pueda olvidar. Somos libres para dedicarnos a aprender de maneras saludables, a tratar de ampliar nuestro entendimiento con humildad, de tal manera que seamos transformadas no en sabelotodos, sino en siervas. Cuando estés ante el buffet informativo, pregúntate, ¿el tiempo y la atención que le dedico a esto me hará más parecida a Cristo? ¿Me hará servir mejor a Dios y a otros? ¿Estoy alimentando mi intelecto de manera que me permita amar al Señor mi Dios con toda mi mente o de manera que me provoque una sobrecarga de información? ¿Lo que estoy aprendiendo me lleva a adorarme a mí misma o a admirar las maravillas del perfecto conocimiento? Job 37:16. Y cuando enfrentes la incertidumbre y la respuesta a cada pregunta sea un exasperado Dios sabe, deja la exasperación a un lado y refúgiate en la seguridad. Dios sabe. Casi al final del libro de los Salmos está el Salmo 131. En este breve canto, David nos muestra cómo se ve un corazón que está en paz delante de Dios y libre de ansiedad causada por no saber todas las cosas. Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Cuán diferentes serían mis días si me saliera de la fila del buffet de información inagotable y en cambio me repitiera, no ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí. Espera en el Señor. Cuán diferente sería mi capacidad para aprender lo esencial si mi alma estuviera calmada y acallada en lugar de estar distraída con un montón de artículos y videos que prometen cambiar mi vida. Cuán diferente sería mi capacidad de percibir a Dios si cambiara mi desorden mental.
mi adivinación y mi intromisión por una mente ordenada. Nuestra capacidad mental es limitada. Los que temen al Señor honran los límites que Él ha colocado sobre sus mentes, dejando todas esas cosas que no pueden ni deberían conocer en manos de aquel que conoce todo a la perfección. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Al liberarte del mito de la omnisciencia humana, descubrirás que somos libres para ocuparnos de nuestros asuntos. El asunto de cada creyente es esforzarse por entender lo que Dios ha revelado. Lo que ha revelado es suficiente para la salvación, necesario para la piedad y sumamente digno de meditación. El verdadero, noble, correcto, puro, precioso, admirable, excelente y digno de alabanza se convierte en el filtro a través del cual aprendemos a escoger con sabiduría qué conocimiento adicional es bueno para nuestras almas, y al escoger bien, nuestras mentes estarán ocupadas amando a Dios como deben. Medita en estas cosas. Versículos para meditar. Job 37:16, Salmo 94, 9 al 11, Salmo 139 del 1 al 4, Isaías 40, 27 al 28. Preguntas para reflexionar. ¿Qué tipo de conocimiento codicias más? ¿Cómo puedes discernir si tu codicia por este conocimiento es sana o enfermiza? ¿Cómo puede ser de bendición el tener tanta información a nuestra disposición? ¿Cómo podrías hacer un mejor uso de la misma para glorificar a Dios y promover el cumplimiento de su voluntad en la tierra? ¿Qué límites necesitas establecer con relación al consumo de información? ¿Dónde eres más imprudente en tus patrones de consumo? ¿Cómo te consuela la realidad de la omnisciencia de Dios? ¿Cómo aumenta tu asombro ante la gracia divina? Oración. Escribe una oración al Señor confesándole tu deseo de saber más de lo que necesitas. Pídele que te ayude a cultivar una mente bien ordenada, que conozca sus límites y le confíe a Él lo desconocido. Agradécele por la seguridad de que Él conoce todo sobre ti y aún así su amor por ti no cambia. Alábalo porque conoce todo a la perfección.